espacio. Y les voy a compartir pantalla. Y vamos por acá. Bueno, vamos a ampliar esto. Bien. Bueno, entonces si vamos por acá, por el análisis institucional que se manifiesta, bueno, lo que les decía recién. Acá faltaría marcar conflicto, ¿sí? Si bien se menciona, ¿no?, dentro de el objetivo que tiene el análisis institucional, yo acá me olvidé de marcarles con negrita la palabra conflicto, porque está identificada a lo largo del relato, está identificado, mejor dicho, a lo largo del relato, este concepto, el concepto de conflicto. Si este tipo, dice este grupo, ¿no?, si este tipo de práctica se llevara a cabo en el caso en cuestión, evidenciaría algunos elementos que podrían considerarse sintomáticos. Bien, en primer lugar, existe dentro de la dinámica de la estructura institucional de esta escuela cierto malestar en el equipo directivo a raíz de desacuerdos con la incorporación del nuevo director. O sea, acá se está justificando que dentro del relato, cuando fue identificado, ¿no?, el conflicto, ¿en qué lugar, ¿no?, se fundamenta desde allí? Por otro lado, en lo que podríamos llamar otro sector y del organigrama, se observa que el equipo de orientación escolar resulta desarticulado y la comunicación entre la psicóloga y el asistente social es escasa, ¿sí? Fíjense que son elementos descriptivos, ¿no? Lo que utilizan los estudiantes para fundamentar son elementos descriptivos, son elementos extraídos del texto, ¿no? O sea, no se encuentran, la comunicación no alcanza, ¿no?, en el sentido de que se escriben cuestiones básicas en un cuaderno, ¿no?, en donde se van informando, pero indudablemente, como dice el relato, no hay momentos de encuentro presencial, ¿no?, encuentros donde coincidan, mejor dicho, para poder consensuar algunas cuestiones. Además, las profesionales que forman parte de este equipo consideran que su rol rebasa los límites de trabajo, siguen siendo descriptivos, que deberían llevarse a cabo, ya que atienden demandas de todo tipo. Entre estas podemos encontrar demandas y carencias permanentes que en algunos casos podrían mediar los preceptores. Es allí donde se evidencia el rol de la institución como un sistema de normas o regulaciones generales, ¿no? O sea, fíjense cómo en la justificación van articulando los diferentes conceptos que registraron, identificaron en la relatoría, ¿sí? Y cómo lo van fundamentando, en dónde se vio la carencia, dónde se vio la demanda, en dónde, por ahí me parece que no está. Sí, creo que sí, desempeño de roles formales, creo que está, pero no sé si está bien fundamentado. Ahora se los voy a leer. Yo algunas partes las saqué para no confundirlos, por eso les marqué que esto que está puesto así es descriptivo, ¿sí? No hay ningún tipo de elemento que nos hable de una manera interpretativa, ¿sí? Nos dice, bueno, esto tiene que ver con la estructura institucional, esto tiene que ver con cómo se entiende institución como un sistema de normas o regulaciones generales, ¿sí? Esto tiene que ver con el análisis institucional o con la profunda estructura institucional, ¿no? Y se identifican. ¿Por qué? Porque, ya se los comento, habían algunos párrafos, por eso no lo quise dejar, en donde se mencionaba alguna hipótesis, o sea, fueron un poquito más allá de lo que se les solicitaba, ¿no? E hicieron algunas interpretaciones. No digo que esté mal, no digo que esté mal, pero a los fines de este ejercicio que estamos haciendo acá, no lo quería traer para no confundirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo es que ustedes identifiquen conceptos de un modelo y los puedan identificar.
Si además pueden ir más allá y lo hacen bien, bienvenido sea, pero tienen solamente 2 páginas para escribir y desarrollar todo el parcial, ¿sí? Bien. Después dicen, en otro grupo dijo algo así, que dentro de este contexto educativo, entonces puede apreciarse en el nivel de las relaciones formales lo sintomático en la comunicación como una pérdida del código común, provocando una disfuncionalidad en la comunicación. ¿Sí? Hay un apartado, ¿sí? Que es es cuando se menciona esta cuestión dada entre la vicedirectora y la secretaria con relación al director, ¿no? En donde hay algo que se ha perdido el código común, ¿no? Después mencionan a Matías, ¿no? Matías, con un diagnóstico por TDAH, se inscribe dentro de la conflictiva institucional. Este estudiante se encuentra en conflicto en repetidas ocasiones, es retirado por los docentes del aula y enviado al equipo de orientación escolar. Sin embargo, tanto las profesionales como el acompañante externo de Matías coinciden que el mismo responde de manera adecuada cuando se lo escucha y se le otorgan las indicaciones pertinentes. Este apartado en realidad no está señalando, ¿no?, un concepto, o no es claro en el señalamiento de un concepto, ¿sí? Acá, por eso les dije, este es un parcial, o sería un parcial óptimo, aprobado, pero que no termina, ¿no?, de desarrollar de manera de 10, podríamos decir, totalmente adecuada, todos los conceptos que se eligen, ¿sí? Si bien se identifica, o el grupo que desarrolló este párrafo, identificó algo de lo que está pasando con Matías inscripto en esa dinámica institucional, no se habla que la sintomatología que presenta Matías es un emergente institucional, ¿sí? No está hablando del enfoque amplio y el enfoque restringido, ¿sí? En donde se podría mencionar algo de esto, ¿no?, en la justificación, ¿sí? Por eso les decía, hay algunas cosas que le faltan. Acá les traje otro desarrollo. Dice, podría decirse que partiendo de la escucha analítica, lo que daría lugar a la apertura de intervenciones posibles en la institución es, en primer lugar, el objetivo de transformar el conflicto en problema y recuperar el código común perdido entre los distintos sectores. Al mismo tiempo, se torna indispensable recuperar algo de lo específico de los roles que cada uno desempeña, desplazando de esta manera el foco de las relaciones personales para ubicarlo en las relaciones formales. Se evidencia en la relatoría que el rol del equipo de orientación escolar parece ser desarrollado desde un lugar más próximo a las necesidades de los alumnos que a los sectores de la institución. Acá lo que les pasó a este grupo es que hacen un señalamiento respecto a cómo interviene el equipo, ¿sí? Pero no está pudiendo hablar mucho sobre algún concepto específico. Por eso les decía anteriormente, quizás hubiera sido más adecuado, si bien se entiende, ¿no?, lo que dicen, la idea, a los fines de lo que se les está solicitando, hubiera sido más adecuado hablar sobre el desempeño de los roles formales, de lo que se observa allí, ¿no?, de los docentes o de los preceptores, ¿no?, que hay una distorsión en el desempeño de esos roles formales, que la manifestación que presenta Matías, no en torno a que está diagnosticado, sí, tiene un diagnóstico y eso es una realidad. Lo que está apareciendo acá es cómo inscripto, incorporado ese estudiante en la dinámica institucional, cobra un sentido específico, ¿sí?, que es la queja, ¿no?, a partir de lo que expresa Matías, cómo se expresa, se emerge allí la queja institucional, ¿sí? Se deja entrever en eso que le pasa a Matías algo del orden de la estructura profunda institucional, ¿sí? O sea, algo de esto no está pudiendo ser mencionado, ¿no?, como un concepto
en la justificación de lo que se señaló. ¿Se entiende? Ahí habría que hablar de, vuelvo a repetir, quizás enfoque restringido, dificultades en el desempeño de los roles, ¿no? La emergencia de los conflictos a partir de las manifestaciones que se distinguen, se señalan en un determinado integrante institucional, etcétera, etcétera. Sigo entonces. Es importante mencionar que el rol del analista institucional difiere de aquella posición y más bien aboga por una en la cual se tenga una especie de pasaporte interno con el cual transitar por todos los niveles sin asentarse en ninguno y conservando de esta manera un grado de distancia óptimo con sensibilidad y persiguiendo una percepción objetiva. Yo no sé si se dan cuenta, pero acá aparece una suerte de crítica hacia la función del equipo de orientación escolar. En realidad, como está explicitado, ¿no? Lo que el grupo de estudiantes pudo observar es que hay una pérdida de distancia óptima. Esto es lo que observa el equipo, el grupo de estudiantes. O sea, es lo que ellos identifican. Pero en el relato, no lo pueden articular con el relato, perdón. ¿No? Hay algo que ellos observan, pero no lo pueden sostener en el relato propiamente dicho. ¿Se entiende? O sea, ellos van distinguiendo que hay en el equipo una pérdida de la distancia perceptual, ¿no? La distancia que les va a ayudar, que va a ayudar al equipo, ¿no? A poder hacer una adecuada lectura, ¿no? Apoyándose en un determinado marco teórico que es el psicodinámico, eso que fenomenológicamente puedan registrar. Es decir, eso ve el grupo de estudiantes, por eso escriben este párrafo, pero no lo pueden identificar en el texto y no lo pueden fundamentar. ¿Sí? Sí, ¿queda claro lo que un poco les quiero marcar? Sí, queda claro. ¿Sí? Bien. Lo traje un poco a propósito por eso, ¿no? Porque cuando ustedes identifiquen un concepto, traten de ser precisos, no solamente en qué lugar está, sino desde dónde lo fundamentan, ¿sí? Porque en ningún momento en el relato los integrantes del equipo, o se menciona, ¿no? Que los integrantes del equipo, por ejemplo, hacen una alianza, ¿no? No sé, con los profesores o con Matías. No, al contrario, en el relato hablan de una escucha, que eso es una intervención analítica, ¿no? Hay una escucha, un sostenimiento de lo que dice Matías. La intervención que hacen es hacia, teniendo en cuenta, ¿no? Una ampliación de la mirada, ¿no? Lo que hacen es trabajar con los docentes y los directivos, ¿no? Es una intervención institucional propiamente dicha. O sea, en ningún momento aparece la pérdida de esa distancia instrumental. Al contrario, lo que se observa es que hay un pasaporte interno, pueden ir para acá, para allá, ¿sí? Le falta tiempo. Hay tanta cantidad de demandas que no pueden sostener todo lo que hay que hacer o se debería hacer en esa institución educativa, y por eso la intervención con las preceptoras o con los preceptores, ¿sí? Bien, sigo entonces. La función del analista institucional debe ser la de un mediador entre las necesidades de la institución y las necesidades de los participantes en sus roles reales. Esto le permitiría no responder directamente a aquello solicitado por los que ocupan un lugar de poder, es decir, solucionar el problema que tiene Matías. A partir de todas estas cuestiones es que se lograría una distancia instrumental, pudiendo captarse adecuadamente el conflicto. Además, estas intervenciones introducirían un cambio que permitiría prevenir próximas perturbaciones. Acá lo que ha pasado es que el grupo de estudiantes que escribió esto se ubicó en un lugar en donde consideraron qué cosas debían
hacerse, qué tipo de intervenciones se debían desarrollar. ¿Se entiende? No, se fueron un poco, perdieron de vista la consigna. Dijeron algo más, ¿no?, de lo que se podía hacer. No está mal, no está mal, pero perdieron de vista la consigna. Y quizás en esto que, bueno, están sugiriendo, no sea justamente lo más adecuado, porque ya de por sí el registro que tuvieron respecto a que hay una pérdida de la distancia instrumental, no es así, ¿sí? Al contrario, hay una distancia instrumental. Porque de hecho los integrantes del equipo trabajan, ¿no?, con los diferentes estamentos, con directores, con profesores, con preceptores, con agentes externos como el acompañante externo, ¿sí? O sea, no perdieron la distancia instrumental y el pasaporte interno, ¿sí? Entonces, ahí hay un concepto que no está del todo desarrollado. Bien. Les quería traer esos ejemplos, ¿no?, para que los tengan en cuenta. Sigo con el relato, con el relato no, con las respuestas de los estudiantes. Por otro lado, podría plantearse una intervención en torno a los roles reales y fantasiados, con el objetivo de disminuir el malestar, por ejemplo, del equipo directivo con las decisiones que toma el nuevo director. Esto permitiría poner en juego tanto lo latente como lo manifiesto, y que cada sector conozca las expectativas y representaciones que los otros tienen respecto de su rol. De esta manera se promovería la comunicación y se habilitaría un espacio de escucha, reflexión y autocrítica. Acá están proponiendo una intervención, en realidad, de cómo se trabajaría para recuperar el código común perdido y se reconfiguren el desempeño de los roles reales. Bien, y por último, como sostiene Ida Butelman, la mirada debería estar puesta tanto en un enfoque amplio, pudiendo trabajar sobre conflictos en la comunicación y el desempeño de roles formales, así como en lo que le pasa al niño, adolescente, particularmente enfoque restringido. El modo de relacionarse del alumno con la institución revela aspectos de su constelación familiar y de su propio grupo en la escuela. En esta viñeta se registra cómo, a través del rol cuestionador e interrogador que desempeña el equipo de orientación escolar, se evidencia que este adolescente posee conflictos en su entorno familiar con algunos docentes, los directivos que lo tienen de punto y con sus pares, ¿sí? Bien. Bueno, acá, discúlpenme. Bien, así que un poco lo que este grupo está compartiendo es que ellos observan dónde pueden identificar el enfoque amplio, ¿no?, como un problema a nivel institucional, ¿no?, en esta comunicación que está siendo cada vez más difícil entre vicedirectora, secretaria con el director, y por el otro lado el enfoque restringido en relación a las intervenciones que se tiene que tener en cuenta cuando hay un señalamiento como manifestación sintomática en un adolescente, como es en este caso el Matías, ¿sí? Bien. Yo este ejemplo lo traje también, o esta relatoría la traje, para ver si acaso ustedes pueden identificar, lo había traído como un ejercicio, pero bueno, en base a lo que me decía Francisco, quizás no lo podamos desarrollar como sí con el modelo psicodinámico, que ustedes que puedan identificar algunos elementos del modelo sistémico, ¿no? O sea, es una situación educativa y en realidad, como tal, puede ser mirado desde cualquier modelo, ¿sí? Como estos dos modelos, el sistémico y el psicodinámico, nos brindan muchísimos elementos que hacen a las dinámicas, a las relaciones entre los individuos, entre los sujetos, a mí me parecía pertinente, ¿no?, para esta viñeta en particular, poder tener en cuenta ambos modelos, ¿no?
yo simplemente, a los fines de este ejercicio, les voy a mencionar en dónde dentro de la relatoría podemos encontrarnos, lo estoy buscando, con el caso señalado, ¿no? En donde, esperen que lo voy a buscar, perdón, que tiene que ver con el síntoma, sí, con el síntoma, ¿no? Cuando los sistémicos hablan de la puntuación arbitraria, ¿sí? Cuando los sistémicos hablan de del caso problema, ¿sí? Podemos identificar ese concepto, por eso esto se los decía al principio, en la negrita de color azul, ¿no? Según los directivos, los preceptores a cargo, los profesores, es un alumno que interrumpe y que molesta constantemente y no deja a los profesores continuar su clase. Se niega a colaborar y estudiar. Eso es un señalamiento, ¿no? Uno puede identificar rápidamente que esa modalidad de identificar en el otro una dificultad es una puntuación arbitraria, ¿no? Y aquí podemos ampliar todo lo que tiene que ver con otros elementos del modelo sistémico, ¿no? Podemos pensar en términos, por ejemplo, de la homeostasis, ¿no? Esta manera de identificar en el otro el que tiene el problema, le sirve a ese grupo para sostener la homeostasis del salón clase, por ejemplo. ¿Sí? Podemos también identificar en las intervenciones del equipo de orientación escolar, señalamientos, ¿no? Señalamientos en donde se trata de intervenir sobre las pautas de interactividad, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? La psicóloga del equipo intervino directamente ante los directivos planteando que no es adecuado sacarlo continuamente de su grupo de pares, ¿no? Ahí está haciendo un tipo de intervención. Solicita una reunión con directivos y profesores para abordar estrategias. Acá inclusive podemos pensar en un primer paso en esta oración. Solicita una reunión con directivos y profesores para abordar estrategias. Podemos pensar solamente en esa oración que quizás sea el principio, vuelvo a repetir, si nos ubicamos en el modelo sistémico, el principio de la configuración de un contexto de colaboración, ¿sí? Esta psicóloga solicita una reunión con todos ellos para pensar de manera conjunta, ¿sí? Junto con profesores y directivos, cómo seguir interviniendo en esta situación, ¿sí? O sea, pareciera, si lo pensamos desde este modelo, que es parte o es inicio de la construcción de un contexto de colaboración, por ejemplo, ¿sí? Bien. Bueno, acá viene la respuesta de los estudiantes. Bien. Bueno, hasta acá alguna pregunta, algún comentario que me quieran hacer. ¿Les resultó claro? ¿Les resultó clara la modalidad de, del parcial? ¿Cómo es la idea del parcial? ¿O a qué apuntamos, ¿no? Como objetivos del parcial? Sí. Sí, fue bastante esclarecedor. Bastante esclarecedor. Bien. Sí. Por yo curso con Arronis en los martes a la mañana Sí. y ya nos pasó, o sea, por lo menos a mi grupo nos dio el caso, pero bueno, todavía no lo miramos.
pero nos comentó también cómo iba a ser y eso. Bien, les comentó que, perdón, no te escuché lo último. No, nos comentó también esto que nos estuviste diciendo vos de hacer el escrito y los conceptos también, pero lo que nos expusiste hoy fue de mucha ayuda también. Bueno, sí, la idea es que, a ver, por ahí como es, no sé, por ahí quizás ya hayan tenido alguna experiencia parecida en alguna otra asignatura, ¿no? Pero es bastante interesante este tipo de abordaje, más allá de que sea en un relato, en algo escrito, en algo ya un poquito más elaborado por alguien que hizo esa observación, ¿no? Y lo pudo relatar tal como se los compartí. Es interesante porque, bueno, no se quedan, ¿no? Con, a ver, como con algo descriptivo, sino que ya pueden pensarlo en términos de modelos o en términos comprensivos, ¿no? En donde se van apoyando con este ejercicio, ¿no? En algún modelo para después pensar en lo que vamos a trabajar en la segunda parte, ¿no? En hipótesis diagnósticas, por ejemplo. Les traje un poquito esta cuestión de que ustedes vean cómo a veces en las respuestas se excedían, lo digo bien, ¿no? Se excedían, iban un poquito más allá de lo que aparecía relatado en el caso, ¿no? En la viñeta, se excedían un poquito más porque indudablemente a partir del estudio pudieron ver o entrever algunas cuestiones más profundas de ese relato, ¿sí? No es lo que se pide es que identifiquen y que justifiquen, ¿sí? Si lo articulan, buenísimo, ¿sí? Si ustedes pueden articular, bueno, acá vemos en este párrafo este concepto, conflicto. ¿Por qué? ¿No? Porque lo que se está manifestando es que hay un malestar, o lo que se está diciendo que hay un malestar entre diferentes estamentos, en donde hay queja, y eso nos da cuenta de la pérdida del código común, ¿sí? Que es propio, ¿no? El código común es propio de aquello que tiene que ver con el entender lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, que lo puedan justificar, ¿no? Ese es el objetivo. Si van un poquito más allá, ¿no? En donde hacen algún tipo de observación, ¿no? De cómo serían las intervenciones más pertinentes, bueno, pueden hacerlo, pero tiene que estar lo otro primero. Eso es lo que les quiero decir. O sea, que pueden identificar 5 conceptos y los puedan justificar. Eso tiene que estar. Si quieren decir algo más, bueno, ¿sí? Igual no se preocupen porque después les vamos a preguntar. Y les vamos a preguntar sobre esa relatoría, sobre esa viñeta, ¿sí? No vamos a preguntar otras cosas, ¿sí? Sino sobre esa viñeta, ¿sí? Si ustedes hablan de pérdida del código común, o de conflicto, o de análisis institucional, bueno, les vamos a preguntar sobre eso, dónde lo identifican, ¿no? Y en esa viñeta, bueno, como les decía recién, se puede identificar otras cuestiones que tienen que ver con otro modelo, como el modelo sistémico, ¿sí? Por ahí quizás no hayan tantos elementos, sí, no hay tantos elementos del modelo constructivista, hay muy poquitos, ¿sí? Pero bueno, eso se verá después, ¿no? Capaz que encuentran un elemento, lo tienen ahí presente y justo después nosotros se lo preguntamos. Bien. Hoy yo también les iba, no sé si tienen alguna otra pregunta al respecto del parcial. Vos recién me decías, Francisco, bueno, que ya están organizados en la comisión, no sé si por ahí les dijeron la cantidad de tiempo estimada que va a durar cada presentación, cada coloquio, ¿sí? Porque nosotros estimábamos aproximadamente unos 15, 20 minutos por grupo, ¿no? Traten de organizarse, ¿no? Y de ser muy respetuosos con el tiempo, porque si no, va a haber otro grupo después de ustedes, en esto hacemos bastante énfasis, que va a estar a la espera de rendir, ¿no? Entonces, bueno, en eso somos bastante estrictos, ¿sí?
Pero bueno, ya si lo hablaron en cada una de las comisiones, bienvenidos sean, ¿sí? Porque tiene que ver con que ustedes también, como son espacios, los virtuales, que a veces generan un poquito de ansiedad, cuanto más sepan de cómo va a ser la dinámica, un poco más tranquilos van a estar. Aunque ya tienen Mercedes, te año y consulto medio de algo. experiencia. Sí, Gabriela. Bueno, eso que decías justo que hablaste de la exposición, igualmente, digamos, nosotros tenemos que prepararnos como para recibir preguntas, ¿no? No es que tenemos que como arrancar con un tema o nada por el estilo, digo, por eso que justo dijiste algo del tiempo y... Sí, en realidad eso lo van a conversar con cada ayudante, ¿sí? O sea, el objetivo es que nosotros les hagamos preguntas con respecto a lo que respondieron y con respecto a algún otro modelo. Pero puede haber alguno de nuestros integrantes del equipo que quieran escucharlos, ¿sí? Que por ahí, pero eso háblenlo con cada ayudante. Bien, ¿sí? bien, sí. En donde quizás haya algún ayudante que por ahí quiera, no sé, brindarles 5 minutitos, escucharlos, ¿no? Que por ahí ustedes se distiendan, ¿no? O sea, cada ayudante conoce el grupo, ¿no? Me refiero a la comisión. Entonces, Sí. en eso tiene cada uno de los docentes libertad, ¿no? Para determinar si por ahí 5 minutitos donde ustedes puedan presentar algo o hablar de algo y después vienen las preguntas. Eso lo va a manejar cada ayudante. Bien, gracias. No, por favor, Gabriela. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Bajó un poquito la ansiedad respecto a la forma de parcial? ¿No es nada del otro mundo? Sí, 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 bien. sí. Bueno, Más tranquilos. más tranquilo. Bueno. Bien. A nosotros nos parecía muy persecutorio tener un parcial si bien es un parcial con tiempo, porque ustedes para el desarrollo en el coloquio, digo, van a tener X cantidad de tiempo, nos parece muy persecutorio ingresar a una plataforma, tener que escribir preguntas, respuestas, respuestas a las preguntas, o sea, nos parecía que por ahí no era el mejor medio donde pudieran aprender. Igual para nosotros lo más fuerte del aprendizaje es la pasantía. ¿Sí? Eso es lo más fuerte del aprendizaje. Por supuesto que para poder ingresar a hacer la práctica en una institución educativa, tienen que tener todo esto incorporado, ¿sí? Tienen que saberlo, ¿sí? Se van a sentir mucho más tranquilos también. Bueno, eso es para el año que viene, no para ahora. Pero bueno, un poco se los quiero decir, ¿no? Para lo que se viene del parcial, que ustedes puedan estudiar para lo que se viene, que es luego la práctica. Y luego, bueno, el rol como profesionales a futuros, ¿no? Futuros colegas. Bien, nos queda 6 minutitos, por si me quieren hacer alguna pregunta respecto a contenidos, no solamente a lo que se refiere a la dinámica del parcial, sino a contenidos, si hubo algo que les pareció, ¿no?, un poco complejo, ¿no?, y que quieran aclararlo, o algún comentario. Bien, están con No, clínica. estamos bien, sí. Están Sí, bien. Bueno, clínicas, pero no, los teóricos, como están grabados también, yo los estuve empezando a ver de vuelta, bien, porque siempre hay alguna cosa que se te pasa por alto, sí, claro. y no, son muy claros. Bueno, Está bien focalizado lo importante. bien. Bueno, yo creo que todavía no subí los del modelo constructivista. Cuando cerremos acá, se los voy a subir y les subo esto, ¿sí? Me lleva un tiempito porque lo paso a YouTube y bueno, y todo eso que ustedes ya saben, pero Sí, bueno, están subidos, profe. lo subí. Bueno, tengo un problemita Sí. de estrés, entonces, perdón. Lo que pasa es que como estoy con el seminario también en paralelo, no subí entonces los del seminario. Bueno, cuando termine les subo esto, que no sé, bueno, lo mirarán luego. Lo que sí les quería decir, ¿no?, que las próximas semanas los voy a seguir acompañando, no, pero no de manera sincrónica. Por una cuestión personal, no voy a poder hacer estos encuentros sincrónicos,
pero les voy a ir subiendo el material. De hecho, yo hoy había preparado, por si quedaba tiempo, el teórico de demanda y diagnóstico. Tengo el material, se los voy a subir, sé que no lo van a mirar porque van a estar a pleno con la temática de clínica, y bueno, y preparando el parcial de educacional, y no sé, jurídica cómo están, y laboral, no, ya no sé, pero sé que van a estar a pleno. Pero yo los voy a ir acompañando de manera asincrónica. Me voy a ir conectando, por supuesto, si me hacen preguntas, les voy respondiendo, ¿no? Cualquier duda que tengan, ¿sí? Todo el tema que sigue, ¿no? Que tiene que ver la próxima semana con demanda y diagnóstico. Vuelvo a repetir, yo les voy a ir subiendo el material que tenga, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con intervención. Yo voy a verlos, todavía no tengo la fecha concreta, un próximo jueves, que va a tener que ver con intervención, vamos a ver intervención, pero todavía no tengo la fecha si va a ser para el primero o el segundo teórico, y probablemente allí hagamos un cierre, ¿sí? Porque otra vez no voy a poder volver a lo sincrónico, ¿sí? Bien, y no voy a poder estar en los coloquios. Igual me dijeron los ayudantes, esto es lo interesante, es que pudieron, excepto creo que la comisión de Manu, que creo que los va a absorber los grupos Damián Rodríguez, que es el otro ayudante que va a quedar a cargo como JTP, excepto me parece que un par de grupos de Manuela, de la comisión de Manuela. Después todos los grupos van a quedar absorbidos por el propio coordinador de la comisión de trabajos prácticos. ¿Sí? Yo creo que, no, y Leo creo que también me deriva un par de grupos a la profesora Uleche. Pero luego creo que todos absorben los mismos ayudantes, ¿sí? Que bueno, a ver, para cualquiera, ya sea para la profesora Uleche o para Arroniz, ¿no? Es indistinto, pero bueno, sabemos que también los estudiantes se sienten un poquito más tranquilos con ese coordinador que han trabajado durante toda la cursada, ¿sí? Pero bueno, dentro de todo se ha podido establecer lo mejor posible la coordinación, y la organización, mejor dicho. Bien. Bueno, cualquier cosa me escriben al campus, ¿sí? Cualquier duda que tengan, ¿sí? Si van a repasar con los teóricos, bienvenidos sea, están todos subidos, me quedo tranquila. Y ahora cuando termino, les subo esto que, bueno, quizás más adelante lo puedan mirar. Bueno, que tengan un buen coloquio, un buen trabajo, ¿sí? Me escriben, vuelvo a repetir, insisto en esto, no, por ahí no voy a hacer, no vamos a estar sincrónicamente conectados, pero sí asincrónica, o sea, voy a seguir estando, pero asincrónicamente, ¿sí? Cualquier cosa me escriben, ni lo duden. Bueno. Gracias, Muy Mercedes. perfecto, profe, gracias. Mucha suerte, muchos éxitos. Nos vemos. Chao. Chao, Adiós. chicos, nos vemos.